Resistores. El día de hoy vamos a estudiar diferentes tipos de resistores según su potencia. Veamos lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar en este experimento algunas herramientas básicas y también resistores de diferentes potencias. Acá, como podemos ver, tenemos un multímetro, resistencias, tenemos también una fuente de energía DC, un multímetro y un cautín. Vamos a seleccionar la escala de medición de ohmios. Vamos a medir resistencia. Vamos a variar la escala a kilo ohmios. En algunos otros multímetros serían 20K. Medimos y vemos que nos queda 0.606. Para realizar una medida más exacta debemos bajar la escala a 2000 o ohmios nada más. En este multímetro, ya que tiene una buena precisión y tiene varios dígitos, pues no hubo necesidad de hacerlo. Medimos la resistencia cuando está frío, el cautín, y también vamos a medir la resistencia cuando está caliente. Esto para comprobar si la resistencia cambia con la temperatura, tal como nos lo dice el coeficiente de temperatura de las resistencias. Entonces vamos a medir ahora la resistencia nuevamente y nos vamos a dar cuenta que tenemos un valor de 624 ohmios, es decir, aumentó su valor de ohmios. No es mucha la diferencia, pero sí hay un aumento. Entre más calor, habría más diferencia. Ahora observamos que nuestro cautín soporta 30 watts de potencia como máximo. Vamos a observar que también las resistencias tienen valores de potencia diferentes, aunque su valor ohmico sea el mismo. Observemos que eso lo define en algunos casos el tamaño. Acabamos de ver una de 1/4 de watts. Veamos ahora una de 1 watts. Y también tenemos las de medio watts. Como vemos, el tamaño no determina. Esto no es para todos los resistores, pues hay algunos que tienen de manera impresa la resistencia que tiene, la potencia y resistencia. Acá vemos este resistor, es de 3 watts, tiene un código colores de 22 ohmios, 3 watts. Vemos otros ejemplos, como les decía, acá vemos uno que tiene impresos sus resistencias. Vemos que tiene en este caso 1 kilo ohmio y 5 watts. Podríamos tener 1 kilo ohmio 1/4 de watts, 1 kilo ohmio medio watts, 1 kilo ohmio 3 watts, 1 kilo ohmio 10 watts. Los vatios pueden variar, aunque la resistencia u ohmios sean los mismos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque necesita soportar calor. Entonces se hace de materiales disipadores, como vemos este es de concreto. Tenemos aquí también esta resistencia que es de 3 watts, entonces es más grande porque va a soportar más energía, aunque sus ohmios sean los mismos. Procedamos ahora a medir estas resistencias utilizando nuevamente nuestro multímetro en la escala de ohmios, pero esta vez lo haremos en la escala más baja de nuestro multímetro, porque vamos a medir resistencias bajas. Vemos que tenemos un valor de 4.5 ohmios, aunque el impreso nos dice 3.9. ¿Por qué nos da esto? Porque las puntas o cables tienen una resistencia, que cuando medimos resistencias muy pequeñas debemos tomar en cuenta. Entonces vimos que quedaba 0.4 del valor de ohmios de la resistencia. Ahora nos queda entonces 4.5 menos 0.4.
es decir, un total de 4.1 ohmios. Recordemos que también las resistencias tienen cierta tolerancia y pueden variar ligeramente de su valor impreso. En este caso es 3.9 y el valor pues medido es 4.2. Luego midamos esta otra resistencia, 22.5. Como sabemos, pues tenemos que restarle 0.4 de la resistencia de los cables, entonces nos quedaría 22.1. Ahora seleccionemos la escala de voltajes. En la escala, para los que tienen multímetros que no son autorrango, vamos a seleccionarlo en la escala de 20 voltios DC y medimos la fuente de alimentación. La fuente de alimentación en este caso tiene 9 voltios. Observemos que la punta roja va al positivo y la punta negra al negativo de la fuente o tierra. En este caso ahora vamos a conectarle una energía a estos resistores y vamos a medir cuánta corriente fluye por ellos. Vamos a conectar un extremo del resistor al positivo. Luego vamos a seleccionar en nuestro multímetro la escala de medir corriente, amperios. Para eso me voy a auxiliar con un lagarto. Voy a tomar el lagarto y voy a utilizarlo para agarrar la punta color rojo. Selecciono amperios. En algunos multímetros es necesario cambiar la punta para hacer esta medición, es decir, cambiar de posición la punta para hacer esta medición. Ahora seleccionamos amperios y procedemos a hacer nuestra medición de corriente. Vamos a seleccionar amperios DC. Coloquemos el lagarto en la punta roja y coloquemos en el otro extremo de la resistencia el lagarto. Esto va a ser un circuito serie. Para medir corriente ponemos nuestro multímetro de manera serie. Como ven, los electrones salen del borne positivo, recorren el resistor, luego pasan por el multímetro y salen por la punta de color negro del multímetro nuevamente a la fuente, cerrando el circuito. Utilizamos unas pinzas porque las resistencias podrían llegarse a calentar. Por seguridad vamos a usar entonces una pinza. Si alguno lo quiere poner en protoboard, pues no hay ningún problema, también puede hacer el circuito en protoboard. Ahora procedamos con la siguiente resistencia y midamos su corriente. En este multímetro se ve la necesidad de cambiar la punta cuando los amperios exceden los miliamperios. Entonces vamos a cambiar la punta esperando pues que sea una corriente grande, pues es una resistencia pequeña de 3.9 ohmios, teóricamente 4.1 medidos. Vamos a conectar el circuito, veamos qué sucede. Conectamos el circuito y vemos que realmente sí hay una gran corriente. Entonces vamos a medir esta corriente. Vamos a conectar nuestro multímetro en la escala de amperios para medir amperios. Entonces volvemos a conectarlo y bueno, ahí nos está dando una medición. Nos quedan 1.69 amperios, 1.7 amperios aproximadamente, 1.7 amperios. Esa sería la corriente que fluye por este resistor. Bueno, entonces con esto hemos terminado nuestro experimento del día de hoy.